antes de entrar al tema de la ley de partidos políticos, hay un tema que ha acaparado de alguna manera el interés ciudadano. Algunos lo han acogido con naturalidad e incluso con entusiasmo, quizás los más cercanos a los candidatos. Otros lo han visto con algún nivel de expectación y algunos otros, como Monseñor Escobar Alas, han calificado de ridícula la situación que vive el país cuando a 19 meses de las elecciones, ya antes incluso cuando faltaban 21 meses, ya se hablaba de candidatos a la presidencia. Se confirmaba por parte de la dirigencia del FMLN a Salvador Sánchez Serén como candidato a la presidencia. Apenas hace 2 semanas y media o 3, Arena hacía lo propio con Norman Quijano, y todavía se especula o se habla de otras posibilidades de otras coaliciones o personajes políticos que pudieran también optar por una candidatura presidencial. Sin dejar de aceptar que el calificativo de Monseñor Escobar Alas es fuerte en sus términos, al calificar de ridícula la situación, ¿cómo lo ve usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral esta anticipación de los lanzamientos, que no se queda solo en un pronunciamiento, sino que se queda en spots y campañas publicitarias, se queda en reuniones y concentraciones políticas de algún nivel de importancia, avanza en giras en el interior y en el exterior? En fin, hay una cantidad de elementos que configuran, sin ninguna duda, Eugenio, una campaña política, los elementos de una campaña política. ¿Hay asidero legal o hay un vacío legal que permita eso? Pero el punto es que está ocurriendo. Yo creo, en primer lugar, hay que ser francos y decir, hay una campaña política electoral dibujada como una pre-campaña. Pero comencemos desde otra perspectiva, Jorge. En América Latina hay 2 tipos de modelo de campaña electoral. Tenemos modelos muy permisivos, modelos muy abiertos, como es el caso de Estados Unidos, donde se vale todo en materia de tiempos electorales. O sea, en Estados Unidos, de manera permanente y en periodos muy prolongados, puede haber campañas electorales y la normativa permite que ocurra y que sea de esa manera. Entonces, hay modelos muy abiertos en ese sentido, donde de manera permanente puede haber campaña electoral. Hay modelos muy restrictivos, muy cerrados, como el de México, como el de Costa Rica, como el de Ecuador, como el de Argentina, donde está estipulado desde en qué momento únicamente un partido puede nominar sus candidaturas, que no lo puede hacer en cualquier momento, sino que hay un plazo en que ese partido debe de tener clara su candidatura y un plazo en el que se abre la campaña y se ejecutan los procesos electorales. En nuestro país hay normativa. Básicamente nuestro código electoral tiene 5 artículos que regulan el tema de campañas electorales: el 229, el 230, el 284, 289, 290, son los artículos más significativos en materia de campaña electoral. Nuestra Constitución tiene 2 artículos, el artículo 6, el artículo 81, que regulan aspectos vinculados a la campaña electoral. Entonces, yo creo que hay normativa, sí hay normativa, pero es insuficiente. Yo creo que el país está en este momento ante la necesidad de evaluar, y hoy que se tiene la discusión de la ley de partidos políticos, de definir por qué modelo nos vamos a decantar. Si por un modelo abierto en el que exista la posibilidad permanente o prolongada de poder desarrollar procesos político-electorales, o un modelo cerrado, restrictivo, en el que se definan con claridad únicamente en qué momento se nominan candidaturas, en qué momento se inscriben, en qué momentos hacen campaña. Por ejemplo, yo cuestionaba recientemente el hecho siguiente. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva legal, ni el señor Quijano ni el profesor Sánchez Serén han concluido sus procesos que los conviertan legalmente en candidatos. O sea, ¿cuándo se dará esa circunstancia? Cuando las máximas instancias de sus respectivos partidos, de acuerdo a los estatutos de ambos partidos, los ratifiquen, sea en Asamblea Nacional,
sea en convención en uno o en otro partido, uno en septiembre, otro en noviembre, y en ese momento legalmente tendremos candidatos propuestos por esos partidos. Hoy hay un proceso de institucionalización de esa candidatura y por eso... Ahora, ¿pero eso lo dice usted como un agravante o como algo que los exculpa de la justicia electoral salvadoreña? Como un elemento tácito de nuestra normativa legal, donde el medio en el que estamos es la presunción pública de que ellos objetivamente están haciendo una campaña porque son candidatos gestionados por sus partidos y están desarrollando una campaña de posicionamiento público, y el hecho jurídico de que hay en el país reglas sobre este tipo de comportamiento público donde hay derecho al libre tránsito, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de organización. Por ejemplo, cualquiera me podría decir que se rumora, se supone que el señor Saca será candidato. Y bueno, y algunas personas señalan que sus programas diarios de reflexiones son ya una pre-campaña que abona a un rumbo electoral. Pero yo pregunto, ¿qué herramientas le puedo aplicar yo al señor Saca para quitarle su derecho a la libertad de expresión? O si a él lo invitan a distintos eventos a nivel nacional, ¿cómo restrinjo sus prerrogativas democráticas? O de la misma manera, el profesor Salvador Sánchez Serén, siendo vicepresidente de la República, puede visitar cualquier rincón del país. Claro, un nuevo escenario tendremos como tribunal después de noviembre, cuando el profesor Sánchez Serén sea ratificado por la Convención del Frente y legalmente sea candidato postulado por el partido. Ahí sí estamos en un escenario diferente, e igual circunstancia con el doctor Norman Quijano. Sí, por ejemplo, ¿cómo impido que él como alcalde, como personalidad del país, vaya a cualquiera de las 262 alcaldes que hay en el país? Si lo invitan, no le puedo impedir esa posibilidad. Y no hay, Eugenio, así como usted me acaba de citar estos elementos, no hay un artículo del Código Electoral que impida, por ejemplo, a un funcionario como el vicepresidente de la República o como el alcalde de San Salvador utilizar la investidura que tienen en este momento. Incluso algunos irían más allá y criticarían utilizar los fondos del Estado. Presumiblemente quisiera pensar que no es así, pero sí existe la duda de si no utilizarán el presupuesto de la vicepresidencia o el presupuesto de la alcaldía para promocionar su figura. Y esto le pregunto porque pareciera ser que usted nos está diciendo esta mañana que aquí es un potrero y cada quien hace lo que le da la gana. Es decir, estamos hablando de dos personas que tienen una función pública en este momento y una doble condición de ser los candidatos de sus respectivos partidos políticos. Y pareciera ser entonces que aquí no habría nada que se pudiera hacer, o explíqueme qué va a hacer usted una vez ellos sean confirmados por sus máximas autoridades como candidatos. Por eso yo creo que cuando acudimos al derecho comparado y a la situación de otros países, eso es útil para tener una referencia. Yo pregunto, ¿cómo se desplaza el presidente Obama en Estados Unidos en estos momentos durante la campaña electoral? ¿Qué seguridad es la que lo custodia? ¿Es seguridad privada o es seguridad del gobierno de los Estados Unidos? ¿Él viaja en su propio medio aéreo o viaja en el medio aéreo del gobierno de los Estados Unidos? Él desarrolla, hoy hubo una tragedia a la que él acudió como presidente con los efectos de un huracán que hubo en cierta zona de Estados Unidos. ¿Fue como presidente? ¿Es eso campaña o no es campaña?